alguien que tiene un Dios que lo traiciona no puede confiar en él. Digo, por lo menos yo no confiaría en una persona. Digo, haga el intento con sus hijos. Súbalo arriba de una silla, súbalo arriba de un lugar así. Y luego dígale a su hijo, lánzate de este lugar, de una barda, súbalo a una barda, para que se golpee más. Lo va a subir ahí y le va a decir, hijo, lánzate, que aquí estoy yo para ayudarte, para recogerte en mis brazos, para cuidarte, para que no te caigas ni te lastimes. Y luego cuando el niño se lanza de la barda, quítese usted. Vuélvalo a subir nuevamente y dígale, hijo mío, nuevamente estoy para ayudarte. Se lanzaría pura nadita. No confiaría en usted. Por eso los que tienen un Dios soberano destructivo, porque digo, cuando hablamos de soberanía estamos hablando de un Dios que hace lo que quiere cuando él quiere y como Él quiere. Nadie le dice qué hacer. Aquí lo importante que debemos de conocer nosotros es qué es lo que Dios quiere hacer, no, sino lo que Dios quiso, qué quiso hacer. ¿Qué quiso hacer en Cristo Jesús? Y eso no puede violarse, porque es un pacto de parte de Dios, enviar a Jesús para que a través de su sangre librarlo del infierno, a través de sus llagas librarlo de la enfermedad y de la muerte prematura. Ese es el pacto que hizo Dios en Cristo Jesús. Nos trasladó, dice Colosenses capítulo 1, que nos traslada del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, si Él nos traslada a las tinieblas, mire, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad o de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trasladó de la autoridad de las tinieblas. Satanás sin Cristo Jesús tenía autoridad sobre su vida para destruirlo, para llevárselo al infierno y para hacer con usted lo que él quisiera. Pero usted ya no pertenece a ese reino porque ya fue trasladado. Hubo un traslado de reino de las tinieblas al reino de Jesús. Y si Él lo libró de la autoridad de las tinieblas, ¿cómo es posible que parte del cristianismo evangélico estén diciendo que Dios permite que vengan enfermedades o muertes de sus hijos? Si Él me liberó de las tinieblas, ¿por qué Él va ahora a utilizar cosas de las tinieblas para destruirme a mí, destruir mi vida, destruir a mi familia? Porque hay unos muy drásticos, mi hermano, entre el cristianismo evangélico, que dicen que Dios en su soberanía, si le quiere quitar a un hijo el día de hoy, se lo va a quitar, porque Él se lo prestó. Así de drásticos. Pero esos conceptos, mi hermano, son conceptos de doctrinas antibíblicas que surgieron anteriormente, siglos pasados. Ok, hay uno que le llaman la doctrina del sufrimiento, donde utilizan 1 Pedro capítulo 5, ahorita vamos a ir para allá. 1 Pedro capítulo 5, utilizan ese texto bíblico, mire, es más, vamos para allá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Si usted lo lee sin el contexto, ese texto bíblico sería un pretexto para echarle la culpa a Dios de que Él en su soberanía hace lo que quiere. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire, habla de padecimiento, ¿verdad? Después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, afirme, fortalezca y establezca. Está hablando de ser perfeccionado a través de un padecimiento. El único problema, ¿qué interpretación le voy a dar a ese texto bíblico? Hay una interpretación bíblica y espiritual. Hay una interpretación de la mente natural sin escudriñar la palabra. Ok. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar. Es decir, padecido un tiempo, bueno, ya que el Señor permite la enfermedad en ustedes, a través de esa enfermedad Él los va a perfeccionar. Y no nada más los va a perfeccionar, sino los va a afirmar y los van a fortalecer. Los va a fortalecer Dios. Digo, ¿la enfermedad fortalece al ser humano o lo destruye? Tan solo por una simple análisis lógico, mi hermano, no podemos decir que la enfermedad me va a fortalecer. Entonces debe haber un error de interpretación aquí.
Dentro del mundo calvinista, como nuevamente insisto, hemos estado analizando la doctrina calvinista y explicando los errores de la doctrina calvinista. Y dentro del mundo calvinista está inundado, mi hermano, el pueblo evangélico, cristiano evangélico. Son salvos, no negamos su salvación de algunos hermanos, pero lo que sí decimos que no van a vivirlo, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia, dice el Señor Jesús, o vida abundante. ¿Qué es una vida abundante? Bueno, que si se enfermaba cada mes, pues que se enferme ahora cada 6 meses o cada año. Es decir, va a ir mejorando al tal grado que se cumpla la tercera Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Conforme su mente se va renovando, tiene que haber más salud. Enfermarse menos. Salud es mejor que sanidad. Digo, a ver, yo lo estoy experimentando. Mi hermano, yo me enfermaba cada mes de las amígdalas, anginas. Cada mes me ponía y me inyectaba micacina, porque yo sabía que cada mes me enfermaba. Ya no era el cambio de clima, era cada mes. Digo, eso era cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Vine a Cristo, estuve 1 año y medio en la iglesia cristiana tradicional, evangélica, después vine a las iglesias de fe, y en las iglesias de fe aprendí pues ya algo diferente y comencé a vivir en salud. Es decir, sí me enfermo, pero muy a lo largo, mi hermano, cuando llega a dañarme. Es más, tenía como 3 años que no me tocaba, hasta ahora en 2020, que no me tocaba un solo dolor de las anginas. 3 años. 3 años. Y así tenemos que vivir, mi hermano, pero tenemos que tener un concepto de un Dios que en su soberanía no desea cosas malas para mí. Porque si tenemos ese concepto errado de Dios, muy bien. Entonces, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayan padecido, bueno, dice la gente, dice algunos hermanos cristianos, bueno, mira, a lo mejor con la muerte de un hijo, con la enfermedad de un hijo, a lo mejor ese padecimiento Dios está perfeccionándote y afirmándote y fortaleciéndote. O a lo mejor está utilizando un problema financiero. Mira, Dios es tan así que trata inclusive con las cosas malas. Eso viene del siglo IV de un hombre llamado San Agustín, ¿no? En el siglo IV surgió esa doctrina, la tomó Calvino en el siglo XVI y dicen que Dios utiliza cosas malas. Es decir, por ejemplo, usted está trabajando en la empresa con su patrón por ahí en el escritorio le puso 1,000 pesos para que como que no se daba cuenta y quedó un sobre tirado para que usted lo agarrara y después acusarlo de que le robó el dinero y meterlo a la cárcel, y ya estando en la cárcel usted pudiera y le fueran a predicarle a los hermanos de Cristo y usted conociera a Cristo. Entonces, en otras palabras, el cristianismo cree que Dios utilizó al patrón para que le pusiera esa prueba al trabajador y el trabajador lo pudieran meter a la cárcel para que estando en la cárcel conociera a Cristo. Digo, ¿había necesidad de Cristo? No, mi hermano. O sea, Dios no puede utilizar las cosas malas de Satanás. No puede utilizar el pecado Dios para poder a usted que usted conociera a Cristo. No es Dios así, pues. Imagina, yo consideré a un Dios así como un Dios monstruoso. A ver, ¿cómo que le pusiste la idea al patrón para que me pusiera el dinero? ¿Y cómo? No, mi hermano, si ese hombre cayó a la cárcel fue por mañoso, no porque Dios. Que no, pues sinvergüenza, que no le echen la culpa a Dios. Es que caí a la cárcel, hermano. El Señor permitió que me pusieran ese dinero y yo lo robara. Y gracias a que el patrón me puso ese dinero y yo me lo robé, gracias a que eso, el Señor, ¿qué cree? Pude conocerlo en la cárcel. ¿Cómo? Gracias, bendito patrón, que me puso ese bendito robo que hice. ¿Cómo que bendito robo? Mi hermano, desafortunadamente el cristianismo es así, pues. Tenemos que corregir lo deficiente, Tito capítulo 1. Tenemos que corregir esas deficiencias. No podemos echarle la culpa a Dios hasta las cosas malas. Inclusive muchos dicen, bueno, decían por allá en Colombia una iglesia que tenía 100 miembros y de repente al pastor lo mataron los sicarios en Colombia hace 20 años. Y en 2 años, no, pues una iglesia de 2,000 personas. Dice, gloria a Dios, que el Señor permitió que se muriera el pastor para que empezara a llegar gente. Esa muerte fue con un propósito de Dios. ¿Cómo que propósito de Dios? Y utilizan erradamente, mire, utilizan el Salmo, creo que es el 115. Salmo 115. Ese lo utilizan para decir
que ese pastor que mataron, eso es el 115 o 116, dice, o 116. Ay, Dios mío, no lo tengo, eso dice. Vamos a buscarlos, es el 115, 116. Bueno, el caso es que es el texto bíblico, usted me lo busca ahorita y me lo encuentra. Dice, costosa es, más bien valiosa es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Creo que es el 115, 116 por ahí, búsquelo ahorita, me lo dice. Dice, valiosa es la muerte de sus santos ante los ojos de Jehová. Es decir, si alguien muere es porque es valioso esa muerte para Dios. O sea, en otras palabras, están diciendo principalmente que 116.15, ok, 116. Muy bien, 116.15, el Salmo 116.15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, como si Dios estimara. Estimar está diciendo como que Dios ama la muerte de sus santos. Y bueno, si Dios ama la muerte de sus santos, bueno, con algún propósito permitió que mataran los sicarios a este pastor. De tal manera que Dios lo permitió y fue tan valiosa la muerte de ese pastor que en un año se multiplicó a 2,000 miembros. Eso decía la esposa del pastor. Pero si lo leemos en una traducción, Salmo 116.15, estimada como si Dios amara la muerte de sus santos. Salmo 116.15, mire, 116.15, pero en otras traducciones podemos decir, aquí traigo varias traducciones, mire, Salmo 116.15, si lo leemos en una Biblia, déjeme checar lo que Biblia más podemos leer esto. Biblia latinoamericana dice, tiene un precio a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Ahí ya nos da un panorama diferente. No es estimada, o sea, no es amada ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. No es amada, como dice estimada, pues estamos diciendo como que si Dios amara la muerte de sus santos. No, ahora dice que tiene un precio. O sea, otra traducción nos da un panorama diferente de lo que quiere decir el Salmo 116.15. Ahora es algo que tiene un precio. ¿Por qué? Porque Él lo pagó con su sangre. Y si esa persona murió, a Él le costó, a Cristo Jesús le costó morir por ese hombre para que ese hombre viviera larga vida sobre la tierra. Y si se muere, ¿qué cree? Tiene un precio ante los ojos del Señor. Muy bien, hay otra Biblia que dice, la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, para el Señor es muy dolorosa la muerte de sus fieles seguidores. Nos da otro panorama diferente de lo que quiere decir el texto bíblico. O sea, le duele cuando alguien muere aquí. Y bueno, la esposa del pastor decía, no, mire, fue estimada y Dios amó la muerte de mi esposo porque a raíz de que Dios tuvo un propósito con esa muerte, a raíz de que murió mi esposo, se multiplicó en la congregación. Bueno, no había necesidad. Ahora, ¿por qué se multiplicó? Bueno, porque salió en las noticias nacionales y todo el mundo quería ver el mitote, yo creo, esa iglesia, no sé. Bueno, hay mucho cristiano mitotero. Aquí, lo bueno es que aquí en La Roca no hay, Jalisco. Y nada que me están viendo ahorita los hermanos. Bueno, ok. Entonces, regresando a la primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Es decir, hay personas, mi hermano, pastores que yo conozco, teólogos, personas que tienen ministerios internacionales y salen mucho por internet. Yo le puse en internet, en YouTube, la soberanía de Dios. Y no, me salieron puros reformados hablando acerca de la soberanía. Regularmente son los reformados los que hablan acerca de la soberanía de Dios. Incluye calvinistas, incluye presbiterianos, incluye luteranos, de ese tipo de rama o de gremio en la iglesia cristiana. Entonces, todos ellos, estaba inundado el internet
el YouTube estaba inundado acerca del tema de la soberanía de Dios. Dios soberano, Dios en su soberanía. Entonces ya cuando empecé a escucharlos, empecé a escucharlos con la finalidad de poder desvirtuar su doctrina en base a la Biblia. Y me encontré, cosas aberrantes que le echaban la culpa a Dios, de cosas de lo más aberrante que pueda haber. Y utilizaban 1 Pedro 5:10 para decir que si Dios va a permitir la enfermedad en ustedes para perfeccionarlos. Que Dios va a permitir que usted esté enfermo, ¿para qué cree? Para perfeccionarlo y para fortalecerlo, establecerlo, afirmarlo. Es decir, usted tiene que pasar por ese proceso de dolor. Y hay una doctrina que se llama la doctrina del sufrimiento. Hermanos que dicen que usted tiene que sufrir para merecer. Eso lo escuché yo en el mundo. Yo no sabía que el cristianismo evangélico, sobre todo los reformados, hablaran de que usted tenía que sufrir para merecer algo aquí en la tierra. Hermanos, que si usted no sufre, Dios, es más, dice este texto bíblico, cuando habla de padecimiento, después que usted haya padecido, va a ser afirmado, va a ser establecido, va a ser fortalecido y va a ser perfeccionado. Ese texto bíblico utilizaban para decir, mi hermano, que si usted no pasaba por ese proceso, Dios no podía perfeccionarlo. Es decir, hablando de una enfermedad, la muerte de un hijo o la muerte de un familiar. Que si usted no sufría, Dios no podía tratar con su vida, porque este texto bíblico lo utilizan, el sufrimiento a través de una enfermedad lo utilizan para decir, es que Dios, cuando tú estás enfermo, Dios lo único que quiere hacer es probar tu fe. Esa es una de las justificantes que utilizan ese texto bíblico. Cuando tú estás enfermo, Dios va a aprovechar esa enfermedad, ¿para qué creen? Para probar tu corazón, a ver qué tanto le amas. Él está permitiendo esa enfermedad en tu vida. O si tú estás enfermo, pues Dios a través de ese padecimiento está tratando con tu vida porque eres demasiado orgulloso, para que no te quieras mucho, como el apóstol Pablo. Ya ven que les mandó el aguijón. Dios mío, pura ignorancia. Principalmente no era un aguijón de parte de Dios. Ya lo leyó 2 Corintios 12:7. Dice que era un mensajero a Satanás. Pero muchos dicen, es que Dios lo permitió. No lo permitió Dios. Es que le ha rogado no sé cuántas veces o 3 veces que se lo quite. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate que ya te di el poder. Pablo, eso le está diciendo. Ok. Entonces tenemos que leer el contexto de aquí. ¿De qué se trata 1 Pedro 5:10? No se trata principalmente que el sufrimiento los va a perfeccionar. No, yo no quiero ser perfeccionado con enfermedades, yo quiero ser perfeccionado con su palabra. Vamos a leer el versículo 1, 1 Pedro 5:1, y las cosas las vamos a leer en su contexto para que usted entienda que realmente sí significa 1 Pedro 5:10. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Es una palabra principalmente aquí que se dirige a ancianos, es decir, estamos hablando de un pastoral, pues. Alguien que es un profeta, pastor, maestro, evangelista o apóstol, pudiéramos decir, ¿no? O alguien que tiene un puesto alto en una congregación. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego aquí nos da una comisión, por ejemplo, en mi caso como pastor, o en el caso de Pastor Valdés, o los pastores Valdés, como pastores dice, apacentar la grey de Dios significa cuidar, darle alimento. ¿Para qué? Para que la grey de Dios esté bien alimentada. ¿Okay? Cuidarla, orar por ella, interceder por ella, etc. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de esa grey. Y cuando aparezca el príncipe, los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿De qué manera cuidamos nosotros la grey? Bueno, vamos a Efesios capítulo 4, mire, ¿cuál es el objetivo que tenemos los pastores y maestros? Efesios capítulo 4, dice en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Mire, ¿cómo si somos perfeccionados? Un pastor y maestro le da la palabra y usted es perfeccionado a través de la palabra, no a través de la enfermedad, como piensan
unos grupos calvinistas, pentecostales, algunos también piensan así. Utilizan ese texto bíblico para decir que usted es perfeccionado con la enfermedad. En lugar de creer que Dios le envió un maestro, en este caso los pastores Valdés, les envían como maestros para que usted sea perfeccionado. Porque eso es lo que dice, ser maduro. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Un varón perfecto a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo, mi hermano. No es alguien que se anda doliendo y diciendo que Satanás lo trajo arrastrado toda la semana. Lo oigo bastante. No entre los hermanos de fe, sino en otros tipos de hermanos en Cristo. Hermano, ¿y cómo te trujo? ¿Cómo te trujo? No, ya estoy como la India María, ¿no? ¿Cómo te trujo? ¿Cómo te trujo toda esta semana? ¿Cómo estuviste toda esta semana? Mi hermano, arrastrado. El diablo me trajo arrastrado toda la semana. No me la acababa. El lunes no agarré el camión, llegué tarde al trabajo. El martes, ¿qué cree? El camión pasó más temprano. El miércoles me subí al camión y chocó. El jueves pues ya iba me bajé, y cuando me bajé al trabajo estaba lloviendo, me caí, me resbalé, me mojé todo y ya no fui a trabajar. Nada más faltó que dijera, pasó un perrito y me orinó. Mi hermano, esas expresiones toda la semana no se la acaban. Óigame, entendemos que podemos recibir ataques satánicos, sí, pero no deben de prosperar contra usted. No deben de prosperar. Entonces se constituye pastores y maestros a fin de perfeccionarlo, madurarlo, que crezca en fe, que sea una persona madura, que usted pueda vivir por su fe, que a las 3 de la mañana no le ande hablando al pastor o hablándole ahí por teléfono, despertando ya en el cuarto sueño para decir que ore por usted, cuando usted mismo tiene la autoridad para echar fuera esa enfermedad. Eso es ser perfeccionado, mi hermano. Eso es ser afirmado, confirmado. Okay, regresamos a la 1 de Pedro 5, versículo. Imagínense si Dios permitiera la enfermedad, como dicen, el Señor permitió que Pedro fuera zarandeado. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Sí la han escuchado? Ya ves, dice, le pidió para zarandearos. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué contestó el Señor? ¿Realmente permitió el zarandeado? Pues si fuera el Mavir estaba bien, ¿verdad? Pero sí. Para nuestros amigos de Argentina es pescado a las brasas, mire, bien rico. ¿Ok? Lucas 22, 31. No, perdón, un poquito más antes. Vamos a Lucas 22, 31. ¿Cuál es la historia de la zarandeada de Pedro? Dijo también el Señor, Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y luego hay predicaciones completas de horas de ese texto bíblico. Y hasta analizan a ver cómo se tritura el trigo. Bueno, se tritura de esta manera, se machaca, se golpea, se pisotea. Y sacan todo un montón de experiencias de cómo se tritura el trigo para decirle que el diablo lo puede machacar a usted cuando quiera. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Veamos el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Ahí no dice que le dio permiso. Fíjese, nunca dice la Biblia que le dio permiso de zarandear la vida de Pedro. No dice la Biblia que Jesús permitió. Pero yo he rogado por ti, Pedrito, que tu fe no falte. Es decir, ya te di la autoridad, Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Que dice Mateo 10, 1, que los envió y les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad. ¿Qué no él les dio la autoridad? Bueno, entonces ahora está rogando para que la fe de Pedro no faltara, como diciendo, Pedro, ya te di la autoridad.
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué no le dijo el Señor? Ay, Pedrito, no te preocupes, mira, no importa que no tengas fe, Pedro, yo te voy a cuidar. Porque muchos dicen, Jehová pelea por mí la batalla. Si usted no la pelea, el Señor no la va a pelear por usted. Porque el Señor se basa en su palabra. Usted habla su palabra, usted ejerce fe, entonces el Señor comienza a operar en el mundo espiritual para cuidarlo, protegerlo, librarlo de la enfermedad. Pero Él no la va a pelear en auto. Estoy con el pie cruzado, un café, viendo la Reina del Sur, que acabo el Señor pelea la batalla por mí. ¿Cómo? Digo, no sé si usted ve a la Reina del Sur, pero bueno. ¿Sí sabe qué es la Reina del Sur o no? Qué casualidad. Ok, entonces Lucas, para no meternos en tantas cosas ahí, cuestiones, bueno, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado para que tu fe no falte. ¿En qué contexto lo dijo? ¿Por qué lo iba a zarandear a Pedro? Porque le iba a mandar enfermedad, le iba a mandar un accidente, le iba a mandar guaruras para que lo degollaran. ¿Qué? ¿Por qué le dijo qué significa zarandear? ¿En qué contexto estaba toda esa historia? En el contexto que el Señor ya iba a ser entregado. Y la zarandeada que recibió Pedro, ¿qué cree que fue? Mira, aquí viene adelante. Aquí está, mire. Mire. Versículo 54. Esa es la zarandeada. Para que no piense, Satanás le pidió a Pedro, Pedrito, te voy a zarandear, Pedrito. A ver, Jesucristo, dame chance de enviarle una enfermedad a Pedro, ándale. Dame chance, aunque sea poquito. No. El Señor dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Si Dios permite la zarandeada de sus hijos, entonces imagínense qué Dios es ese. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero la criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él, ¿qué hizo? Sí, yo soy seguidor de Jesús. Pedro le negó. Ahí está la primera zarandeada, ahí le va la segunda. Un poco después, viéndole, dice el 58, dijo, un poco después viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, Pedro. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda zarandeada. No le envió enfermedad, le envió ideas para negar a Jesús. ¿Entendemos la zarandeada de Pedro? Entonces, porque muchos predicadores dicen, mira, ya ves, si le pidió a Pedro para zarandearlo, pues ¿quién eres tú para que no te mande un cáncer y te zarandee con ese cáncer? O sea, no tiene nada que ver. Nada que ver. Ok, bueno, hasta ahí quedó la zarandeada. Vamos a Hechos. Y luego muchos se hacen preguntas que yo le llamo, son preguntas existenciales, como dudando de Dios dentro del pueblo cristiano. Yo lo he escuchado, este tipo de frases. A ver, ¿por qué Dios, por qué no mata y destruye, inhabilita y desaparece a Satanás? ¿Por qué no lo hace Dios? ¿Es que no, Dios es todopoderoso y soberano? ¿Por qué no lo hace? Pues la respuesta que yo les puedo dar es porque Dios no puede violar el pacto que hizo con Adán. Le entregó la tierra y a Adán la tierra se le entregó a Satanás. Por eso Dios no puede violar los pactos. Para que vea la importancia de los pactos de Dios. Él no puede violar el pacto que hizo en Cristo Jesús. Preguntas existenciales. A ver, es que Dios, dice un predicador eso, es que Dios, ¿por qué permite que unos estén toda la vida pobres y por qué otros sean enriquecidos? A ver, pues Dios es su soberanía y lo hace. No, unos creyeron en prosperidad financiera y otros no. A ver, ¿por qué a unos sí los sana y a otros no? A ver, bueno, es que Dios en su soberana voluntad así lo decide. No. Unos creyeron en sanidad y otros no creyeron en sanidad. Es sencillo de entender esto. No es Dios echándole la culpa. No tenemos por qué echarle la culpa a Dios de todo. ¿Por qué a Esteban sí permitió que lo apedrearan? A ver, ¿y por qué libró a los 3 hombres del horno de fuego allá en Daniel? Ese es el Dios soberano.
que permite que unos sí mueran y a otros librarlos. Error. Tenemos que analizar qué hicieron esas personas. Vamos a Daniel capítulo 3 para ver qué hicieron estos hombres para ser librados. Bueno, primero vamos a Hechos capítulo 7 para ver a Esteban. Porque muchos se preguntan, a ver, ¿por qué Esteban sí lo libró? ¿Por qué Esteban sí permitió que lo apedrearan y lo mataran? ¿Y por qué aquellos hombres del horno de fuego no? Bueno, vamos a Daniel 3. Primero vamos a ver Daniel. Primero vamos a ver Daniel y luego vamos a Hechos capítulo. Daniel capítulo 3. ¿Cuál es la historia? Nabucodonosor le hicieron una estatua para que todo el mundo lo adorara. Ok, esa es la historia. Daniel capítulo 3. ¿Qué pasó? Dice el versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa era la encomienda, el decreto de un rey llamado Nabucodonosor. Y cualquiera que no se postre adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Okay? Y hablaron y dijeron al rey, para siempre vive. Entonces ahí los acusan. ¿Y qué sucede ya en el versículo 11? Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego. Hay algunos varones judíos, dice el 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. ¿Quién será el Dios que los libre de mis manos? Versículo 16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, esta frase es muy importante: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Vean las palabras de Sadrac, Mesach y Abednego. Por eso fueron librados. Ellos creían que Dios los podía librar en el día de la angustia, en el día del ataque satánico. Los libró del lazo del cazador. Salmo 91:3. Ellos mismos lo pronunciaron con su boca, que Dios los podía librar. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Era un hecho. Estaban plenamente convencidos. Ahora vamos a Hechos capítulo 7, versículo. ¿Qué pasa? Este hombre llamado Esteban fue preso, fue enjuiciado por los 70 ancianos de los judíos de Israel, por el o llamado Sanedrín también. ¿Qué pasó? Les contó toda una historia a Esteban acerca de lo que decía la ley de Moisés, la historia de los padres, todo lo que les contó de la historia. Dice el 52, dice, el 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Y aquí viene la clave para entender que andaban endemoniados. ¿Qué dice?
crujían los dientes contra él. Eran hombres endemoniados, influenciados por Satanás para matar a un hijo de Dios. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire, tuvo una visión celestial, a Jesús a la diestra del trono, la majestad. Y dice Efesios 2:6 que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Les estaba mostrando ahí en esa visión su posición en el mundo espiritual, para atar y desatar. Tuvo la visión, Jesús a la diestra de Dios. Y dice el apóstol Pablo que estamos sentados juntamente con él en los lugares celestiales. Estaba mostrando su posición en Cristo. Tienes autoridad, Esteban, ahora le estaba diciendo Dios a través de esa visión. 56, y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, grandes voces, se taparon los oídos. Nuevamente un simbolismo de que un judío sin Cristo Jesús está endemoniado. Oremos por el pueblo de Israel, hermano. Son el pueblo bendito de Dios que se va a ir al cielo, son los elegidos. Dios mío. Son elegidos siempre y cuando vengan a Cristo. Si se van sin Cristo y se mueren, se van a ir al infierno. Gálatas 3, por allá el 28, 29, dice: ya no hay judío ni griego, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 nos habla también de que de ambos pueblos hizo uno. Ok, 56. Entonces ellos, dan de grandes voces, dice el 57, se taparon los oídos, se arremetieron. Cuando usted habla la palabra, mi hermano, y alguien se tapa los oídos, créalo que es un síntoma que está endemoniado. Versículo 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, aquí está la frase incorrecta de Esteban. ¿Por qué mataron? ¿Por qué murió Esteban? Mire lo que decía: Jesús recibe mi espíritu, en lugar de reprender a los demonios que estaban utilizando a esa gente. ¿Por qué entregó su espíritu? Cuando usted entrega su espíritu, mi hermano, se nos va a ir al más allá. Pues es que no sé si Dios en sus propósitos quiera llevarme al cielo porque ocupe una rosita hermosa allá en su jardín. No, mi hermano, se nos va a ir en este 2021. Bueno, se va a ir al cielo, claro. ¿Va a estar en mejor lugar? Sí, pero el Señor lo necesita aquí. Entonces, ¿cuál fue el error de Esteban? Jesús recibe mi espíritu, es decir, me entrego para ser ejecutado en tu nombre, Señor. Eso estaba diciendo. Y los varones aquellos dijeron: no, lo contrario, el Señor nos librará del horno de fuego y de ti también, Nabucodonosor. ¿Sabe cuánta es la diferencia entre una cosa y otra? Pues esta pregunta se hacen muchos cristianos de los reformados. A ver, ¿por qué Dios en sus designios y en su soberana voluntad sí salvó a los del horno de fuego? ¿Y por qué Esteban no lo permitió que lo mataran? A ver, ahí está la respuesta. Por las declaraciones que hicieron Sadrac, Mesach y Abednego, y por la declaración que hizo Esteban: entrego mi espíritu. Por eso es importante que el poder de la vida y la muerte esté en su boca. Proverbios 18, 21, la vida y la muerte está en poder de lo que usted habla. Es tan importante lo que usted habla, ¿ok? ¿Entendemos hasta ahí por qué Esteban no lo pudo librar y por qué a los del horno de fuego sí? 1 Pedro 5, 10, 5, 6. Nos quedamos en el contexto de que Dios los va a perfeccionar a través de una enfermedad, lo cual es incorrecto. Si no, lo va a perfeccionar a través de un maestro de la palabra que le va a enseñar la palabra para que crezca en fe, donde usted tome autoridad. Le va a enseñar que Dios es bueno, que Dios no falla. Le va a enseñar que usted puede echar fuera a los demonios. Le va a enseñar que usted puede echar fuera las enfermedades. Le va a enseñar su autoridad en Cristo Jesús. Le va a enseñar que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Le va a enseñar que usted tiene señorío sobre la muerte y sobre el mismo Satanás. Eso le va a enseñar un buen maestro de fe. Lo va a perfeccionar, lo va a madurar. Eso es lo que nos va a perfeccionar, no la enfermedad. 1 Pedro capítulo 5,
Versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Irán a recibir alguna corona incorruptible los que están diciendo, echando la culpa a Dios de todo lo que sucede en la tierra? Dios mío, no, pues no apacentaron a la grey de Dios. Y luego la justificante cuando alguien muere, bueno, es que murió porque el Señor se lo quiso llevar. Mire qué fácil. Versículo 6, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire, el Señor no puede utilizar la zarandía de Pedro para ahora permitir que usted lo zarandee de Satanás. No puede ser Dios trabajando con Satanás ni permitiendo que Satanás le haga nada a usted. Entonces, ¿para qué le dio autoridad? Según Efesios capítulo 6, lea el 11 al 13. ¿Para qué? Si va viendo Cristo, a ver, permitiste, a ver, Señor, ¿por qué estás permitiendo todas estas cosas malas que me están pasando? Señor, ¿por qué las estás permitiendo? Imagínense una voz satánica, pues es para zarandearte como a Pedro, hijo mío. Entonces el Señor mismo me envía a Efesios capítulo 6. Digo, ¿por qué no lo leen los que piensan que los quiere zarandear igual que Pedro? Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes, no morir, sino estar firmes. Tomen toda la armadura. Ustedes son los que ya se les dio la habilidad, la capacidad, la palabra de Dios. El escudo de la fe viene más adelante. Viene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es parte de su armadura. Pero si usted no toma el escudo de la fe, ni la palabra de Dios, ni sale por su boca la palabra de Dios, ¿qué cree? Aquí dice, versículo 13, tomen la armadura. Ustedes son los encargados de tomar la armadura. Y ustedes los que van a resistir. La palabra resistir, antistemi, significa enfrentar, ponerse de pie en contra de. Y no lo va a hacer si no habla la palabra de Dios, si no sale por su boca. Entonces, ¿cómo que Dios permitió que me va a zarandear y cómo Él mismo me da la armadura? A ver, hijo, ya te preparé como boxeador y ahora te voy a enviar ahora sí al enemigo y voy a decir que te zarandee y voy a permitir porque ya estás preparado, hijo mío. No, ¿cómo? Pues ¿qué Dios es ese? No es el Dios bíblico que yo conozco. Entonces, ¿quién va a tomar la armadura? ¿Quién va a enfrentar a Satanás? Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid, viene la palabra otra vez antistemis griega, que significa enfrentar, oponerse a, oponerse en contra de. Resistid, ¿a quién va a resistir? ¿A quién se va a poner? A Satanás, el diablo. ¿Y qué va a hacer Satanás? Llegó el espíritu de enfermedad, llegó el diabetes. ¿Y qué va a hacer usted? Enfrentarlo. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios que por las heridas de Jesús hace 2000 años yo ya fui sanado. Por lo tanto, Lucas 10:19 dice que tú me diste poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Por lo tanto, espíritu de enfermedad, diabetes, te ordeno que salgas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Tomo la armadura de Dios, tomo el escudo de la fe en el nombre de Jesús. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prospera en el nombre de Jesús. Ese es un buen hijo de fe, perfeccionado, mi hermano. Entonces, después que usted lo resista, dice, ¿va a huir? Se va a ir. Pero nosotros somos responsables, tenemos la armadura de Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene una enfermedad y no conoce su posición? La armadura de Dios no la toma. Pues es que ya no sé si es el Señor que me quiere tener así enfermo con un propósito. ¿Cuál? Son los propósitos de Dios. Es más, el Señor es el desierto por donde me está pasando para luego usarme. Dios mío, qué ignorancia. Le digo con todo respeto, ¿no? Con todo respeto lo digo, porque yo creo que no deben de estar enseñando a esas personas. No deben de estar enseñando, definitivamente. Por eso van cientos ya de pastores muertos en el país. Imagínense a nivel internacional, ¿por qué mueren por esto? Por la primera de Pedro 5:10 han muerto muchos.
Hermano, es que la muerte de ese hijo es el padecimiento con lo cual que Dios utilizó para luego perfeccionarte, establecerte, fortalecerte, para prepararte para el ministerio. Es esa enfermedad, hermano. Dios mío. Y son hombres que estudiaron en seminarios bíblicos. El problema no es estudiar en el seminario. El problema es estudiar en el seminario y ser objetivo con el estudio de la palabra. Es que no dejo mi doctrina aunque me enseñen otra cosa en el seminario. Bueno, eres terco entonces. Y nos lo dice Efesios capítulo 4, versículo 27, no den lugar al diablo. Si Él permite que el diablo me zarandee, ¿para qué Él me dice no des lugar al diablo? ¿Para qué Él me da la armadura para que yo lo enfrente si Él me dice que me va a zarandear? O que utiliza la enfermedad que viene, utiliza a Satanás como un instrumento para educarme. ¿Cómo? Si Él me dice que yo lo enfrente, ¿por qué Él va a permitir que Satanás me dañe? Si Él mismo me dice que yo lo enfrente. Entonces, se fija que no coincide con la palabra de Dios ese tipo de expresiones antibíblicas. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Por qué me da la instrucción de que yo sea sobrio y que vele? ¿Qué representa eso? Estar metido en la palabra, mi hermano. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como... ¿Por qué me advierte que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Para que yo no le dé lugar. Y luego dice el 9, al cual resistan firmes en la fe. Nuevamente, enfrenten firmes en la fe. Opónganse a sus mentiras satánicas que le va a meter en su mente. Ustedes lo van a enfrentar firmes en la fe. Ahora, aquí viene el padecimiento de lo que nos habla la primera de Pedro 5:10. Después que ustedes hayan padecido por un tiempo, Él los va a perfeccionar, los va a establecer, los va a fortalecer, etcétera. Aquí viene el padecimiento. Mire, esto es lo que dice el contexto. Resistan los firmes en la fe, dice el 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es el padecimiento? Que Satanás viene a atacarlo y los hermanos lo están resistiendo. Ese es el padecimiento, que Satanás viene con una mentira diciéndole que usted tiene que morir de algo en este 2021. Ese es el padecimiento, que Satanás viene y quiere meter una enfermedad en su cuerpo. Pero esos hermanos en todo el mundo los están resistiendo firme en la fe a Satanás. Ese es el padecimiento. Enfrentar a Satanás cuando Él traiga sus dardos. ¿Podemos apagar todos los dardos del maligno? Sí, Efesios capítulo 6 lo dice. Tomen el escudo de la fe para que ustedes puedan apagar todos los dardos del maligno. Nosotros los vamos a apagar a través de la fe y de su palabra, que es la espada del Espíritu. ¿Entendemos cuál es el padecimiento? Que Satanás quiere tocarme y yo lo enfrento firme en la fe. Ese es el padecimiento. No todo lo contrario como creen algunos reformados, calvinistas, luteranos, presbiterianos y algunos pentecostales. ¿Qué creen ellos? 1 Pedro 5:10. El Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Es decir, Dios va a utilizar la enfermedad para perfeccionarte. Ya ves, habla de padecimiento, hermano. No está hablando de enfermedades, está hablando de ataques satánicos. Es muy diferente. Y lo que me va a perfeccionar es que cuando venga el ataque satánico, yo lo resista firme en la fe. Y eso va a permitir que cuando venga un espíritu de enfermedad, Satanás quiere engañarme con una mentira, yo voy a hablar lo que está escrito en la palabra. Y cuando yo hablo lo que está escrito en la palabra, estoy enfrentando, resistiendo firme en la fe. Entonces, cuando yo lo resista firme en la fe, entonces sí va a venir el perfeccionamiento, va a venir la firmeza, va a venir la fortaleza, mi hermano. ¿Entendemos la gran diferencia? Gran diferencia, es decir, que la enfermedad Dios la va a utilizar para perfeccionarme. Gran diferencia. El padecimiento que habla aquí es que tenemos ataques satánicos, pero el padecimiento, ese padecimiento que viene, ese ataque satánico, yo lo resisto firme en la fe, es todo.
Y habiendo acabado todo, estad firmes y continuamos. A ver, Satanás, ¿cuál es la siguiente? Yo estoy firme en la fe. No voy a caer en este 2021, no voy a morir. Salmo 118, 17, yo sé que no moriré, sino que viviré y contaré las obras maravillosas de mi Dios. En otras palabras, 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, el padecimiento es el ataque satánico. Y sobre todo en esa época, ¿qué cree que era? La persecución de los judíos. Ningún discípulo del Señor Jesús murió de enfermedad, a pesar de que había lepra en esa época. Ninguno murió de enfermedades incurables. Todos murieron por la persecución, por predicar el evangelio. Unos murieron traspasados a lanza, otros apedreados, otros crucificados boca abajo, como el apóstol Pedro. El último que duró al final fue el apóstol Juan en el Apocalipsis, hasta el año 90 aproximadamente, 95. Pero ni uno de ellos murió porque se cayó del caballo, de un accidente, o porque murió de una enfermedad incurable. Ninguno de ellos. Nadie puede decir que si alguien padeció en el Nuevo Testamento, a ver, hermanos, si todos padecieron, ¿quién es usted para no padecer? Sí, pero no habla de enfermedades, no habla de pobreza, no habla de eso la Biblia. Es más, el apóstol Pablo no estuvo enfermo, hermano, pero acuérdense que Gálatas 4 dice: con grandes letras estoy leyendo estas palabras. Y acuérdense 1 Corintios, 2 Corintios 11, ¿cómo dice? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Bueno, tiene que leer el contexto. Mire, 2 Corintios 11, tiene que leer el contexto para que se dé idea. 2 Corintios 11, 20. 2 Corintios capítulo 11 versículo 29. Dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Bueno, traducción Reina Valera 60. El 11:29, si usted lo lee en otra traducción, de las más sencillas, como, a ver si encuentro aquí NBI. A ver si lo encuentro por aquí. Cuando lo ando buscando se me pierden las mentadas Biblias. A ver, vamos a leerla en otra traducción, vamos a ver. Nueva versión internacional. ¿Qué dice la nueva versión internacional? ¿Alguien la trae por ahí? Sí la tengo yo. ¿Qué dice? Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Mire, ya no habla de enfermedad, habla de debilidad. Y si lee el contexto de 2 Corintios 11, está hablando que el apóstol Pablo era perseguido, tenía muchos desvelos, casi no comía por la persecución de los judíos, había recibido azotes, había sido apedreado. Habla todo de persecución. No habla que el apóstol Pablo le dio una temperatura y por ahí andaba con el diabetes a lo máximo, la presión arterial, y que no podía ya predicar. No, nada de eso. Solamente habla de los desvelos, de las apedreadas que le dieron, de los azotes que le dieron, de la persecución de los judíos, que a veces ni siquiera comía porque estaba queriendo comer y llevaban los judíos a buscarlo. Una vez lo apedrearon, lo dejaron casi muerto y el Señor lo resucitó. Muchos eruditos creen eso. Entonces, todo esto, mi hermano, cuando habla de que el sufrimiento de la iglesia primitiva, no habla nada de enfermedad, para empezar. Ahora, los cientos de pastores que han muerto de enfermedad en este 2020. Murieron de enfermedad. No es una justificante para decir que son mártires porque murieron de enfermedad. Alguien que muere de una enfermedad no es un mártir, mi hermano. Bueno, puede ser mártir de la ignorancia, sí, porque a través de entender un Dios soberano, destructivo, nadie puede ser libre. Llega la enfermedad, pues es el designio. Y luego dice: es que Dios está probando a su iglesia con ese virus. Es que Dios está permitiendo ese virus para que su iglesia sea educada. Es que Dios está exhortando a la iglesia a través del virus. ¿Cómo? Si están muertos ya, esos no son exhortados, están muertos, fueron eliminados. Ese virus es totalmente satánico, mi hermano. No tiene nada que ver que Dios en sus propósitos permitió el virus. ¿Cómo?
Es la ignorancia, que no conocen al Dios de la Biblia. Y por eso tenemos que corregir las deficiencias que hay en el pueblo cristiano evangélico. Y en el mundo también, porque el mundo dice lo mismo. Va a una funeraria y ¿quién es el muertito? ¿Qué le pasó? Pues es que Dios se lo llevó. ¿Cómo que Dios se lo llevó? Y Dios llevándose todo el mundo, y así está muchas veces. En el mundo lo pasamos, pero en el cuerpo de Cristo no podemos pasar ese tipo de cosas. Tenemos que entender, la primera de Pedro 5:10, mi hermano, ha matado a mucha gente, mal interpretada o interpretada incorrectamente a través de todos esos predicadores. Dios, a través de la enfermedad te va a perfeccionar, hermano. Dios está permitiendo esa prueba difícil, te está pasando por el desierto para perfeccionarte y enseñarte algo. Si eres soberbio, te va a quitar la soberbia con esa enfermedad. ¿Cómo? Son cosas que de repente dices, ¿por qué predican eso? Dios mío, yo estoy muy agradecido. Y todo esto es para llegar a la conclusión esta, mi hermano, que si usted no vaya a otras iglesias, o me quite la iglesia de La Roca. ¿Qué anda haciendo por allá en otras iglesias, mi hermano? Enseñándole cosas aberrantes. No le va a ayudar de nada. Ese es mi consejo para este 2021. Vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie, dele gracias al Señor. Gracias te amo, Señor. En esta preciosa noche sabemos que en tus propósitos, Señor, y tú tienes propósitos grandes para esta iglesia, para cada congregante de este lugar. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, de cada uno de mis hermanos ahora que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. El máximo deseo de mi corazón, Señor, es que ellos sean libres de la potestad de las tinieblas. Y ellos puedan llegar al pleno conocimiento, a la perfección de la estatura del varón perfecto, a operar en el mismo grado o nivel de poder que operó Cristo Jesús aquí en la tierra. A tal grado que él decía, Satanás no tiene nada en mí. Y eso pueda cumplirse, Señor, en este tiempo en cada uno de mis hermanos. Yo declaro que 2021 será un año de la grandeza tuya manifestándose en ellos. Que aunque en el mundo se profeticen a lo mejor más catástrofes, o se profeticen nuevos virus o nuevas enfermedades, yo declaro que para ellos tu gloria estará manifestándose en el nombre de Jesús, que no perecerán. Porque tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Y en tu fidelidad, tú has determinado que a través de Cristo Jesús, nosotros podamos vivir una vida en victoria. A lo mejor estamos habitando ahorita en estos cuerpos, Señor, que si bien es cierto algún día, pero no cercano, sino muy lejano, como dices tú que nos ibas a saciar de larga vida, que se cumpla en ellos, Señor, la edad de 120 años como mínimo, y ellas puedan disfrutar de las riquezas de tu gracia, que podamos entender, Señor, que tú eres un Dios que nunca falla. Estamos plenamente convencidos de ello, mi Padre, y que ellos puedan ser perfeccionados a través de la enseñanza de sus pastores. Declaro en el nombre de Jesús que al final de este año habrá personas más y aún más edificados para la obra del ministerio. Y que independientemente que Satanás ande como león rugiente buscando a quien devorar, ellos saldrán libres, Señor. Porque tu palabra es fiel y no falla. Gracias, Jesús. Gracias por conocer aún más de la soberanía de nuestro Padre Celestial.
No podemos hacernos preguntas, ni podemos cuestionarte nada, Padre. Solamente entendemos lo que tu palabra dice, y el propósito para cada uno de ellos se ha cumplido, para que sean de larga vida, Señor, y puedan ser de bendición a este mundo que está en tinieblas. En el nombre de Jesús ahora nos ponemos de acuerdo para orar por la señora Adelita Vargas. ¿Es familiar de alguien de aquí? Es de usted, ok. Vamos a ponernos de acuerdo con nuestra hermana y declarar la palabra sanidad sobre la vida de ella. Compártale solamente este video para que ella escuche la palabra y la oración que hicimos por ella, y eso va a traer fe a su corazón para que ella pueda recibir la sanidad completa. ¿Está en su casa? ¿Pero en su casa o en...? Ok, no en hospital, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos a Adelita Vargas Limón. Tú la conoces más que nosotros, Señor. Tú conoces su corazón, su vida. Yo declaro que cuando ella escuche estas palabras de vida, en el nombre de Jesús, esa enfermedad sale de su cuerpo. La secamos de raíz ahora mismo en el nombre de Jesús. Y llamamos vida a sus vías respiratorias por el poder del Espíritu Santo. Llamamos existencia a unos pulmones nuevos. En el nombre de Jesús, una tráquea nueva. En el nombre de Jesús, vías respiratorias ahora mismo se destapan en el nombre de Jesús. Siempre comienza una fluidez de oxígeno por ellas. En el nombre de Jesús. Llamamos en el nombre de Jesús existencia un sistema respiratorio totalmente nuevo. En el nombre de Jesús, un sistema inmunológico nuevo en el nombre de Jesús. Sean reproducidos y multiplicados glóbulos blancos y recorren todo ese torrente sanguíneo de su cuerpo, del cuerpo de Adelita, en el nombre de Jesús. Echamos fuera el espíritu de muerte ahora mismo, el espíritu de enfermedad lo echamos fuera y declaramos que Isaías 53:4 dice que ciertamente ella fue sanada por tus heridas, Señor Jesús. Esa es la promesa que nos mantiene firmes aquí. Declaramos larga vida sobre la vida de Adelita en el nombre de Jesús. Sean regeneradas cada parte de su cuerpo que fue dañado por esa enfermedad en el nombre de Jesús, y cobra vida ese cuerpo. Llamamos fuerza a ese cuerpo en el nombre de Jesús. Desaparece todo virus y toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús. Llamamos una estabilidad en esa temperatura en el nombre de Jesús. Toda infección desaparece y te damos toda la gloria a ti, precioso Jesús. Gracias, Señor, por la sanidad de Adelita. Gracias, Jesús. Porque ¿quiere que oremos? Pues ya que está aquí presencial, vamos a orar por ella. ¿Qué es lo que le diagnosticaron? ¿Pero qué es lo que siente más bien? Ok, de nervios. Okay. Muy bien, pues vamos a orar por usted para que la paz del Señor. Entonces no es nada físico. Ok, pero digo, eso que siente no repercute en un dolor físico, a eso me refiero. Ok, siente, pero ahorita siente o no. Ok, muy bien, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y al momento de contacto de mi mano con este cuerpo, es tu poder el que va a salir. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, ahora mismo se sana por la llaga de Jesús. Se sana por la llaga de Jesús. Te desato de esa ligadura el día de hoy y declaro la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento en la vida de mi hermana en el nombre de Jesús.
Echo fuera toda dolencia ahora mismo, la desarraigo en el nombre de Jesús. Y declaro Isaías 53, 4 y 5, donde dice que ciertamente tú llevas la enfermedad y por tus heridas ella ha sido sanada en el nombre de Jesús. Estire sus manos al frente, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, llamamos sanidad. Un poquito despéguelas así, por favor. En el nombre de Jesús, libre de todo espíritu de enfermedad, libre de toda dolencia. Es la unción de tu espíritu ahora mismo operando en este cuerpo, liberando de toda enfermedad, toda dolencia. Declara una estabilidad emocional en el nombre de Jesús. El castigo de su paz fue sobre ti, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias, dígale: gracias porque soy sana por las heridas de mi Señor Jesús. Ahora chéquese su cuerpo a ver si sigue el dolor o ese piquetito que le daban. Chéqueselo a ver si sigue. ¿Se le quitó el dolor? ¿Se le quitó el piquetito que sentía? ¿No le he dado? Muy bien, pues dele gracias al Señor porque Él es el que la sanó. Vamos a darle gracias al Rey de Reyes. Dejo este lugar al pastor. Gloria a Dios. ¿Recibieron la palabra? Ahora podemos entender con más claridad, por ejemplo, decir que necesitamos madurar en la palabra de Dios, porque ya no se trata del Señor, se trata de nosotros. Amén. Nosotros ejercer esa fe, resistir al diablo, someternos a Dios a través de la palabra, resistir al diablo, y Él va a tener que huir de nuestras vidas. Todo ataque del enemigo, todo síntoma de enfermedad, lo tenemos que resistir con la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios hoy en esta noche. Levante sus manos ahí donde usted está y dele gracias a Dios por su palabra. Padre, le damos gracias, Señor, por los ministerios de los pastores Soto. Bendecimos sus vidas, Señor. Damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, también con ellos. Gracias porque tú has traído revelación de la palabra a sus vidas y nos han enseñado, nos han impartido. Ahora bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas y declaramos que este 2021, Señor, tú ya les has suplido todo lo que ellos van a necesitar en su ministerio, Padre, en el nombre de Jesús. Así que declaramos que todo lo que ellos vayan a ocupar para tu reino, para su vida personal, está cubierto, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, su ministerio, les cubrimos, levantamos protección amurallada, tus ángeles guerreros acampando alrededor de ellos, guardándolos, proveyéndoles todo lo que ellos necesiten, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por sus vidas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Dígalo conmigo: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dígalo una vez más. Este 2021, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Oh, no hay nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Levántale su voz una vez más y dígale: vamos. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú.
Bendito Dios, es tu fidelidad. Dígalo, grande es tu fidelidad. Dígalo la última vez. Grande es tu fidelidad. Levanten una ofrenda de palmas a nuestro Dios hoy en esta noche. Son para ti, Señor. Gracias. La fidelidad de Dios permanece cuando usted permanece en la palabra. Amén. Yo recuerdo cuando llegamos en el 2011 a este lugar, tuvimos nuestras primeras sesiones y yo recuerdo que cantábamos esta alabanza. Y hoy lo puedo decir en el 2021. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y la fidelidad de Dios ha permanecido en nuestras vidas. Amén. Así que le damos gracias a Dios por un servicio más. De hecho, no se me acomode mucho, ya nos vamos de aquí. Amén. Así que prepárese para un nuevo reto en este 2021. Amén. Amén. Hombres, ¿están listos para trabajar? Amén. Bueno, ya le vamos a entrar. Así que vamos a tener que dejar un poco el confort aquí y vamos a tener que entrarle al trabajo, pero la verdad que yo sé que lo mejor está por venir para nuestras vidas y la fidelidad de Dios está manifestándose todos los días en nuestra vida. Amén. Dios nos bendice grandemente, les amamos, les bendecimos. Los esperamos el próximo viernes 7 de la tarde.